El responsable del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, tras el acto de presentación del nuevo presidente del Consejo Escolar de Extremadura, ofreció unas declaraciones en las cuales ha tratado temas como la decisión de retrasar la publicación de los presupuestos hasta que el Ejecutivo Nacional les dé una cifra cierta. Es decir, yo no puedo hacer un presupuesto real para Extremadura sin tener una cifra cierta de qué es lo que nos va a aportar el Estado como transferencia a nuestras cuentas. Y eso no se ha dicho con un carácter de realidad. Se ha dicho con un carácter de provisionalidad y de especulación. Fíjese, hoy ha salido en toda la prensa nacional las previsiones de crecimiento para Alemania el 0,8 y para España el 0,1. Ojalá se equivoquen, porque eso es catastrófico para nuestra economía. Pero con unos presupuestos sin saber cuál es la cifra de crecimiento y qué nos va a aportar el Estado el año que viene, no podemos hacerlo. Con respecto al mismo tema, el presidente del Ejecutivo Autonómico se ha referido a las ayudas europeas y la necesidad de cumplir con lo establecido por parte de Europa para poder recibirlas. Entonces, para tener autoridad ante Europa y autoridad frente a todo el mundo, desde una comunidad autónoma tenemos que hacer las tareas y tenemos que cumplir el año que viene con el objetivo del déficit del 1,3, porque así lo exige la Unión Europea. Porque luego nos gustará tener ayuda de la política agraria comunitaria, nos gustará tener fondos de cohesión y nos gustará mantener el Fondo Social Europeo y el FEDER y las infraestructuras. Claro que nos gustará, pero hay que hacer las tareas. Y yo, para hacer las tareas en Extremadura, necesito que el Gobierno de España me dé certeza de cuáles son los ingresos que me va a transferir y todavía no los tengo. Y como los tengo, aquí hay dos formas de hacer los presupuestos. Como los hacían antes, a martillazo, para no cumplirlo, como yo lo quiero hacer, que es técnicamente bien hecho, sabiendo qué es lo que me puedo gastar en función de lo que me van a dar. Según afirmaba el presidente, los anteriores presupuestos se caracterizaron por gastar más de lo que se ingresó, por ello el déficit se descabalgó. Es decir, gastar más de lo que ingresa. Y yo creo que no podemos seguir por esa senda porque todo el mundo lo va a entender. Porque Europa luego no es que te vaya a tirar de las orejas, es que te va a retirar los fondos. Y tenemos que hacer un esfuerzo colectivo todas las comunidades autónomas de irnos al 1,3 el año que viene. Todas sin excepción, si no al final se aplicará esa cláusula que es la de la condicionalidad y eso sí que va a doler, es decir, si se quitan fondos europeos a Extremadura. En este sentido, el presidente del Ejecutivo ha hablado sobre la reivindicación que se realizará al Ejecutivo Nacional. Le vamos a reclamar que nos dé certeza de cuáles son los ingresos que vamos a tener el año que viene, para nosotros poder ajustar nuestros ingresos provenientes del Estado y poder elaborar nuestra partida de gasto. Si no, estamos haciendo, insisto, un ejercicio irreal. Le vuelvo a repetir para que lo comprenda todo el mundo. La previsión del Gobierno de Extremadura anterior era un crecimiento por encima del 4%. El Gobierno de España hasta junio era por encima del 2%. Las previsiones en estos momentos que hay de algunas instituciones europeas nos llega al 1%. Nos tendrá que decir el Estado cuál es la cifra real de ingreso que nos va a dar. Otro de los temas sobre el que el presidente ha tratado ha sido el referente al personal eventual y de confianza con motivo de la polémica en cuanto al enchufismo del que últimamente ambos partidos vienen hablando. Son personas anónimas que desarrollan su función al servicio del Gobierno de Extremadura con unas condiciones de profesionalidad y de confianza. Ni lo hago ahora ni lo haré cuando sea expresidente, cosa que le pediría al expresidente del Gobierno de Extremadura. Creo que hay mucha tensión en la vida política extremeña. Es muy probable que esto se deba a que el 20 de noviembre hay unas elecciones y por lo tanto al final resuenan y retumban mucho las palabras y se amplifican mucho y se exageran mucho las argumentaciones. Pero en un momento de dificultad como el que estamos viviendo en Extremadura y en España, lo que tiene que es serenarse la clase política y por lo tanto no caer en estas cuestiones. No caer en estas bajezas, si me permite. Y yo creo que hay que tranquilizarse. Yo soy un hombre de tensión baja y estoy muy tranquilo, pero creo que no se puede atacar a personas anónimas, ni las que están, ni las que han estado, con una naturaleza eventual. No estamos hablando de funcionarios públicos, que tienen que pasar por un proceso de oposición. Estamos hablando de personal de confianza y eventual. Como nunca lo he hecho, no lo voy a hacer en el día de hoy, ni lo voy a hacer en los próximos días.